Manuel Correia, lleva en el puesto 6 años, hizo un gran trabajo, desarrolló el ámbito cultural del Camões y además me acaba de anunciar que el consulado de Vigo en plazo rápido va a pasar a ser un consulado general. Y por tanto en el máximo nivel de consulados que tiene Portugal en cualquier lugar del mundo. Bueno, yo pasé revisión con él a los avances que se hicieron en este tiempo, en la relación, pero especialmente la salida sur. Y el acuerdo que tomaron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal sobre la salida sur ferroviaria de Vigo hacia Oporto. Esto es un hito histórico, un hito histórico. Este acuerdo en la cumbre da Guarda y en el norte de Portugal, en la que yo estuve, entre los dos presidentes, presidente del Gobierno de España y primer ministro de Portugal, y yo hablé con los dos y estuve allí, consiguiendo algo tan importante como la salida sur. Y esto yo se lo quiero reconocer también al ministro portugués de Transportes y al ministro anterior de Fomento y a la actual ministra de Transportes del Gobierno de España. Y sobre todo al presidente del Gobierno de España y al primer ministro portugués.